Que, porque yo estaba que en la otra reunión esperando juiciosa, pero yo ve por qué no se conecta nadie. ¿Y en cuál otra reunión? Es que cuando entré al grupo de Teams me parecía que en ese momento hay dos reuniones. Ah, bueno. Bueno, no, les decía que, a ver, así como avisos parroquiales, que el viernes ya me pongo pues como pilas con todos los que tenemos que hacer pues como para la clase presencial, ¿cierto? Ya les explico todo, lo que haya que conseguir, los formatos que hay que llenar. Les decía que el cuestionario voy a tratar, pues el primer quiz lo voy a tratar de calificar de hoy a mañana, a ver si les puedo pues como mostrar la nota y que viene la segunda parte que se los mando también mañana. ¿Qué más les decía ya? Que ya les había montado pues como una bibliografía de seguridad alimentaria y un librito de la luna que me había parecido interesante para que revisen ahí en el Teams. ¿Listo? Bueno, muchachos, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe, qué pena me yo interrumpirte. Te hago una preguntita, no sé Adelante. si lo hayas dicho. Respecto al cuestionario, ¿qué día como que tenemos la nota o eso? O ya está. No, les estaba diciendo que yo se los calificaba entre hoy y mañana, a ver si el viernes pues como podíamos como hacer la revisión y que también les mandaba el otro para juntar ya el de la otra semana y ya ahí sí crear la nota del 20%. ¿Listo? Bueno, muchachos. Eh, hablamos de sostenibilidad, ¿cierto? Hablábamos que ser sostenible social, económica y ambientalmente. Hablamos de modelos sostenibles y algunas pues como particularidades de los modelos sostenibles. Y hablábamos que si hablábamos entonces de un modelo sostenible, no solo podíamos hablar de la parte ambiental o de las prácticas agronómicas, ¿cierto? También había una parte social y esa parte social entonces se junta con una parte política. Y por eso es que se habla de agroecología como movimiento social y político. Hablamos de soberanía alimentaria, entonces es ese derecho que se tiene sobre las políticas del país, ¿cierto? A decir cómo me quiero alimentar, a decir bajo qué modelo me quiero alimentar. Y hablábamos de seguridad alimentaria, entonces que era la cantidad, pero también era el acceso, ¿cierto? Eh, a esos alimentos inocuos y nutritivos como tal. Hablamos pues de que muchas veces, digamos, esta parte de seguridad, entonces solo hablan de disponibilidad, pero entonces es que haya el volumen, pero muchas veces las personas no tienen ni siquiera eh, pues la capacidad adquisitiva. Entonces pues ahí también se va como desvirtuando ese tema de seguridad alimentaria. Y bueno, vimos como toda esta parte, vimos algunos actores importantes, ¿cierto? Que había que mencionar como en la parte de agroecología y en modelos sostenibles como tal. En Latinoamérica hablábamos de actores también científicos, ¿cierto? Y su papel en estos movimientos. Hablábamos que entonces comer era un acto político, ¿cierto? Porque cada que estábamos comiendo entonces asegurábamos la permanencia o no de ciertos modelos productivos, ¿cierto? Y ciertos actores de estos modelos productivos. Hablamos de políticas públicas, entonces en políticas públicas vimos que había una ley que entró pues como en registro este año para propender pues como la agroecología como modelo de producción. Igual hay que esperar pues si pasa los filtros, si pasa los debates. Entonces lo que buscaba era, por ejemplo, así como en este momento se propende desde el ICA por una certificación en buenas prácticas agrícolas, entonces que se propendiera ya por una certificación en buenas prácticas agroecológicas, ¿cierto? Hablamos de agroecología en ciudades. Disculpe, Sí. ¿me acuerda cuál es esa ley que están sacando este año? Es que no recuerdo. Pero les pregunto, ¿y si la vimos? ¿O de pronto fue que ahí quedamos?
Profe, yo creo que esa no la Ok. vimos. Sí. El 8 de ¿Será? septiembre lo ponen Vamos a dentro de la mirar. casa. Profe, le Dale, pregunto, ¿ya entonces está una miradita. en pantalla? Sí. No, no están viendo mi pantalla. Ay, profe, yo no la veo, la verdad. Yo soy profe. Sí. Profe, De me voy a salir pronto, un Sí, momento. sí. Me voy a salir y ya vuelvo. eso. Sí, dale. Hablábamos de esta, no sé si de pronto fue que no llegamos a ella, que era esta ley que estaba en el Congreso, por el medio del cual se promovía la agroecología en Colombia, se conformaba la mesa técnica para la formulación de un plan nacional en agroecología y pues se planteaban como estrategias, incentivos para la producción, comercialización, transformación y consumo de productos agroecológicos. ¿Me recuerdan si la vieron o no la vimos? O si no la recordamos, pues también. Yo no la recuerdo. Profe, yo tampoco. Bueno, entonces No, puede profe, ser no que la llegamos vimos. antecitos. Entonces devolvámonos un poquito para ver si de pronto me estoy adelantando mucho. Pero sí llegamos a esta diapositiva de que comer era un acto político, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, Ese sí. profe. Listo, entonces empecemos desde esta parte de acá. Entonces, cuando hablamos de que comer es un acto político, entonces empezamos a hablar también que hay un tema de las políticas públicas, ¿cierto? O sea, cuáles son las leyes, o sea, que es de como, o sea, el gobierno que está promoviendo como tal. Entonces, las políticas públicas, entonces son acciones del gobierno con objetivos de interés público que surgen en ciertas decisiones de un proceso de diagnóstico y un análisis pues de que sean factibles o no. Entonces, las acciones de política pública tienen dos características fundamentales. Una es buscar unos objetivos de interés o de beneficio público. Y segundo, pues ser el resultado de un proceso de investigación que implica el uso de un método para asegurar que la decisión tomada es la mejor alternativa posible para resolver un determinado problema público. Entonces, prácticamente lo que se está diciendo es que digamos que estos modelos, o sea, pueden tomar fuerza o no, dependiendo también de ese apoyo pues gubernamental que se tenga un modelo. Entonces, dentro de eso, les llamaba, pues, les mostraba que había un proyecto de ley que se había radicado en marzo de este año. Entonces, el proyecto de ley lo que buscaba era, pues, que la agroecología, digamos que se posicionara como uno de los modelos de desarrollo del país como tal. Entonces, vamos a mirarlo como por encimita. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos proyectos de ley, cierto? ¿O cuáles son como las fases? Entonces, se radica el proyecto de ley pues ante el Congreso, ¿cierto? De ahí pasa por un primer debate. Si en ese primer debate es aprobado, entonces ya pasa pues a la parte de Cámara o de Senado. Si ahí también es aprobado, ya pasa a la parte de presidencia, ¿cierto? De ahí ya viene como la rama jurídica a revisarla y si de ahí es aprobado, ya se promulga como ley. O pues también en cualquiera como de esos pasos que tiene que dar, pues lo pueden devolver, ¿cierto? Porque no parezca algo, porque quieran que se renueve algo o porque simplemente lo desechen. Entonces, digamos que el proyecto de ley que se pasó, esperen, yo miro que no sé si hay algo aquí como en el chat. Bueno, no era como acá. Ah, qué mal, María. Mira, a ver, vuélvete a salir del todo a ver si de pronto te dejo. Bueno, entonces, digamos que el proyecto de ley que se pasó
Entonces lo que está promoviendo es la agroecología, ¿cierto? Que se promueva la agroecología como modelo de desarrollo en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Pues así como a grandes rasgos, em, pues como el objeto es promover, ¿cierto?, la agroecología en Colombia, conformar una mesa técnica para la creación del Plan Nacional de Agroecología, donde se formulen estrategias de apoyo e incentivos económicos para la producción, comercialización, transformación y consumo de productos agroecológicos en el territorio nacional. Ahí dan un montón de definiciones pues que ustedes ya están en capacidad, yo creo que de entenderlas todas, entonces hablan de agroecología y hay una cosa importante, entonces ya no hablan de buenas prácticas agrícolas, empiezan a proponer es buenas prácticas agroecológicas. Entonces son las prácticas, principios, normas y requisitos que permiten reconocer que un sistema de producción se ajusta a la definición de agroecología. Entonces, digamos que ya se busca, entonces ya que no se hagan, o sea, que es del ICA, no se saque esa certificación de buenas prácticas agrícolas, sino que se saque una certificación de buenas prácticas agroecológicas, que me imagino pues que tendrá pues como todo su esquema ya sustentado en prácticas agroecológicas como tal. Hablan de soberanía alimentaria, hablan de seguridad alimentaria, hablan de cambio climático. Entonces, como si ven, por ejemplo, digamos que los puntos claves también de la ley es los puntos por los que nosotros hemos como pasado revisando cositas como tal. ¿Qué es lo que se busca con la ley? Entonces vamos a vernos qué es lo que quieren como tal lograr con la mesa o cuáles son los lineamientos, ¿cierto? Entonces digamos que los lineamientos va a ser definir las regiones y los sistemas de producción agropecuario con mayor potencial agroecológico en el país para consumo interno y con proyección exportadora. De igual forma, determinar el censo actual de las personas dedicadas a procesos de producción agroecológico. Entonces, quieren tener un censo, quieren mirar entonces cuáles son las zonas que tienen el potencial, ¿cierto? Empezar a documentar todas esas cosas de forma organizada. Hablan de diseñar estrategias y actividades en la implementación de proyectos agroecológicos, ¿cierto? Para su reconocimiento en buenas prácticas agroecológicas. Entonces, todo el sistema que vimos en buenas prácticas agrícolas, entonces crear todo un sistema, pero para buenas prácticas agroecológicas. Hablan de diseñar campañas que fomenten el consumo de productos agroecológicos en el mercado nacional e internacional. Entonces, acuérdense que hablamos que muchas veces esas preferencias del consumo pues van a estar ligadas a la información que estamos recibiendo, ¿cierto? Con qué nos bombardean las campañas, con qué nos bombardea los mercados, qué información o qué educación nutricional estamos recibiendo. Entonces, bueno, entonces hablan la parte de las campañas, hablan de adecuar centros de comercialización, de transformación, de procesamiento, almacenamiento y distribución para los productos agroecológicos en todo el territorio nacional. Entonces, toda la parte de infraestructura también para estos mercados agroecológicos. Hablan de disponer los recursos económicos de promoción, la parte técnica, ¿cierto? Y espacios públicos para todo este tema de ferias agroecológicas. Entonces aquí lo que están tratando de potencializar también son esos mercados locales. Y hablan de asegurar los recursos económicos en la formulación de programas que fomenten el apoyo a la formación integral, la extensión agropecuaria, o sea, quiénes son los profesionales que van a prestar apoyo a esa parte agropecuaria y el acompañamiento técnico en buenas prácticas agroecológicas, con cobertura en todo el territorio nacional. Entonces, listo. Entonces, digamos que ese es el proyecto de ley radicado. Con miras pues a que haya ley y que haya apoyo desde las políticas gubernamentales a la parte de agroecología. Bueno, no sé si tienen algo de pronto que complementar o preguntar aquí. Sí, te iba a preguntar. Entonces, ¿esto saldría como, digamos, un avance a las BPA o solo otro, digamos, otro modelo productivo que podrían adoptar las personas? O sea, haciendo como un mejoramiento de eso. Listo. Por ejemplo, las BPA, ¿qué es lo que pasa? Que desde la BPA, pues yo creo que sí tiene
eh, digamos, muchas cosas que se podrían tomar. Pero, por ejemplo, dentro de un MIPE, pues no cabría de pronto la parte de esos eh, insumos químicos, ¿cierto? Entonces, esto no sería un avance de las BPA, sino que sería otro. Pues me imagino que usted podrá hacer certificación en buenas prácticas agrícolas o podrá hacer certificación en buenas prácticas agroecológicas, que también se propone que lo haga el ICA, ¿cierto? Entonces también como que es del ICA, que es la entidad responsable, entonces se crea un esquema para buenas prácticas agroecológicas. Creo, y obviamente es del desconocimiento, ¿cierto? Porque no conozco pues como cuál va a ser la matriz, que sí podrían juntarse en muchos aspectos, pero pues este ya va a totalmente agroecológico, ¿cierto? No sé si ahí te respondí la pregunta. Sí, sí, profe, quedó más claro. Gracias. Listo. Pero entonces sí sería pues otra certificación, o sea, serían como modelos aparte. Bueno, no sé si de pronto alguien más tiene algún otro comentario. Entonces, bueno, en Profe, tema de avance, sí, adelante. yo le pregunto, ¿la ley ya, pues de pronto ya le dieron una respuesta, todavía están en ese trámite? No, la ley apenas se radicó. Que yo sepa, no ha habido ningún debate, que yo sepa. O sea, en el momento no he escuchado como todavía los debates. Hay que estar pendientes como de los debates a ver en qué avance va. Pero hasta donde sé, solo se radicó ahorita en marzo. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces bueno, ahí les queda pues como el enlace para que lo conozcan y para empezar a darle seguimiento, ¿cierto? También. Bueno, vamos a ver nosotros en qué seguíamos. Listo, entonces estamos viendo tema de políticas agropecuarias, ¿cierto? Hay otro tema también importante en esta parte de agroecología y sociedad, que es la parte pues, de las potencialidades de las ciudades como tal. Entonces tenemos, pues aquí les traje el objetivo 11, ¿cierto? De desarrollo sostenible de ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, por ejemplo, ahí nos dicen que el 55% de la población mundial vive en las ciudades, ¿cierto? Que las ciudades solo ocupan el 3% de la tierra, pero con la ocupación del 3% de la tierra representan del 60 al 80% del consumo de la energía y al menos el 70% de las emisiones del carbono como tal, ¿cierto? Entonces, digamos que las ciudades se vuelven en un foco importante para estos temas de agroecología. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ay, pues pucha. Pues sí se escucha. Hola, hola. Sí, qué pena, es que aquí está como explotando, no sé si un transformador, ok, y se me fue la luz. Bueno, entonces ahí me siguen escuchando. Sí, profe. Profe, sí. Bueno, pues vamos a seguir ahora hasta donde, porque estoy sin luz, no sé por qué me siguen escuchando. Bueno, espérenme un momentico. Pero ya dejo de compartir, profe. Sí, no, es que pues supuestamente me cae el internet y todo, pero me siguió la llamada. No sé, voy a mirar. Bueno. Bueno, voy a tratar de hacerle con los datos. Vamos a ver entonces cómo nos va. Deme un momentico, por favor.
profe. Yo no le estoy escuchando. No, estoy tratando de conectar los datos. Vamos a ver si funcionan. Deme un momentico, que es que estoy acá como tratando de cambiar de red. A ver, listo. Sí, profe. Bueno, todavía me escuchan bien, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a hacer una cosa. No sé si Hanner me va a hacer el favor. Voy a usar mucho más de ti para ver si me comparten entonces o alguno que me pase las diapositivas, porque no me quiere dejar ya compartir. Profe, yo no tengo problema. Si quiere me las mande y yo las comparto. Listo, ya te las voy entonces a mandar para ver si podemos seguir. Mm. Ujú. Profe, Hola, tardes. Es que hola. resulta que por donde yo vivo se fue el internet. Entonces yo estoy conectado desde datos. Y Ah, justo se listo. puso a llover y No, pues te cuento que yo estoy en la misma situación. Me explotó, yo no sé, explotó como un transformador, está tronando. Estoy conectada ah, desde datos también. Antes estaba joder, pidiendo como el favor de que me pasaran las diapositivas a ver si nos daba para hacer la clase. ¿Tú a dónde vives? yo vivo por Santo Domingo, profe, ¿Por dónde? por Santo Domingo, en Ah, Medellín. bueno, estamos en zonas diferentes. Por acá también entonces se va a alargar un diluvio. Ahorita Bueno, no, porque se me está cortando la llamada y ya me ha sacado como 3 veces. sí, vamos a ver si somos capaces de darlo, si no, pues nos toca eh, posponer la clase porque aquí también estoy enredada tratando de mandar las diapositivas. La internet, ¿Cómo?
rompe bastante la señal. Vamos a ver, compartir. Ay, Dios mío. Vamos a ver si esto me deja. Listo, mira, a ver, Hanner, yo lo mandé. Hola, hola. La profe. Lo mandé como el enlace del Drive al WhatsApp. Ahí te dan para abrirlo de pronto. Voy a ver, listo. Sí, porque es que la verdad, soy supremamente enredada. Vamos a ver. Profe, me está pidiendo un acceso. Ah, pídeme el acceso que yo solo es darle como aceptar. Ah, listo, ya la envié. Buenas tardes, profe. Qué pena, acabé de ingresar. ¿Me puede decir, porfa, qué están haciendo? Pues, a ver, te cuento que fue que se me fue la luz, se me cayó la conexión, entonces estoy con datos, entonces un compañero de ustedes me va como a hacer el favor de compartir. Ah, bueno, profe. Gracias. Listo, Hanner, ahí ya te di como el acceso, ya te debe dejar abrir. Sí, profe, ya me dejó. Ajá, listo.
Ah, le mandé pa- la otra. No, ese Mira era esta. como el otro tema que seguía. No, pero entonces voy a terminar como el otro tema y ya empezamos con esa. Entonces estábamos hablando de políticas públicas, ¿cierto? Entonces hablamos de políticas públicas, solo nos faltaba, ahí faltaba solo una diapositiva, pues como para terminar. Hablábamos de políticas, bueno, me confirman, ¿me están escuchando bien? ¿Puedo seguir la clase? ¿O están escuchando de pronto muy mal? Profe, se le Profe. escucha La verdad, entrecortado. es muy mal. Se escucha muy entrecortado. Vamos a ver. Me voy a mover para allí y ya si nos movemos, si no, entonces yo creo que sí es mejor que planeemos como que otro día la podemos hacer. Profe, ya ahí Un se le está momento. mejor. ¿Está mejor? Sí. Listo, pero yo me termino de subir aquí al morrito. Me puso a correr ese berraco interno. Listo. Entonces, si quieres, Hanner, mientras que yo me termino de mover, ve corriendo el primer videito que te había mandado que decía agroecología y ciudades. Listo, profe.